Joy Paul Guilford en 1950 propuso un modelo de inteligencia que cambió el enfoque tradicional del análisis de la creatividad, distinguió entre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Para comprender el funcionamiento de las habilidades intelectuales, es importante conocer su estructura. Según Guilford, las habilidades se componen de contenidos, productos y procesos. El contenido de la información. Guilford plantea que existen tres tipos de información. La primera, semántica, se refiere al significado que percibimos. La segunda, simbólica, exige una traducción o decodificación, pues nos llevan a otra realidad diferente a la que percibimos directamente. Por ejemplo, en un semáforo, cada color tiene un significado diferente. Y finalmente, figurativa, es la información que captamos directamente en forma concreta y tangible, sin necesidad de interpretación o decodificación. Tiene puntos de partida sensoriales. Por ejemplo, al ver el semáforo observamos tres luces de colores diferentes, sin ninguna interpretación o significado. Los productos de la información son formas de construcción mental que tienen una graduación en la complejidad del aprendizaje y su manejo. En primer lugar tenemos a las unidades. Es el producto básico de la información, es concreto y no requiere de abstracción. La captación de unidades depende de los sentidos. En segundo lugar tenemos a las clases. Agrupan a las unidades por atributos en común. La clasificación es fundamental para la organización de la información. En tercer lugar tenemos a las relaciones. Son las diferentes conexiones que elaboramos entre unidades pertenecientes a diferentes clases. Pueden ser de diferentes tipos y exigen mayor capacidad de abstracción. Cuarto, los sistemas. La relación o relaciones forma un sistema donde todas las unidades funcionan como un todo integrado. Generalmente un sistema implica un orden o secuencia de unidades. Quinto, las transformaciones. Son los cambios que mejoran un sistema y que implican un dominio de este para efectuar las modificaciones que generarán a su vez un nuevo elemento. Obligan a producir nuevos elementos a partir de los datos percibidos. Y 6. Las implicaciones. Se refieren a la previsión de las consecuencias y secuelas que se derivan de las transformaciones elaboradas. Procesos intelectuales. Manejan la información en un flujo secuencial que es interdependiente, es decir, cada paso condiciona la calidad de ejecución del siguiente. Según Guilford, estos serían los procesos intelectuales. Captación. Se refiere a la forma en que se tiene el primer contacto con la información. Depende de la entrada sensorial. Memoria. La capacidad de almacenamiento es prácticamente ilimitada, no así su evocación. Cada persona tiene preferencia hacia la memoria visual o auditiva. Evaluación. Ante un problema, nuestra inteligencia debe evaluar la información que acumulamos durante nuestras experiencias para seleccionar la mejor respuesta. Producción convergente o solución de problemas. Este proceso depende de la calidad de las operaciones anteriores. Producción divergente o creatividad. Esta operación suele ser muy poco estimulada durante el periodo escolar, aparentemente decrece por su escasa ejercitación. Se relaciona directamente con la solución creativa de problemas. Estos son los componentes de las habilidades intelectuales. Guilford propone que, para resolver un problema, las propuestas de las soluciones deben centrarse más en las causas que en los efectos. Por ejemplo, si un alumno presenta dificultades en matemáticas, se debe fortalecer la estimulación de las habilidades intelectuales que condicionan el aprendizaje de las matemáticas. En este esquema, observamos la composición de las habilidades intelectuales, que estarían formadas por un proceso mental, un producto de información y un contenido de información. La combinación de los componentes puede ser variada. Tipos de pensamientos aplicados a la resolución de problemas. El primer tipo de pensamiento, el convergente, se caracteriza por ser analítico y racional. Plantea que solo existe una solución correcta para cada problema. Es un pensamiento de tipo cerrado, dado que implica la restricción de las posibilidades y la producción de una única respuesta. Opera basándose en conocimientos previos. La información disponible se ordena de manera lógica para llegar a una solución que resuelve el problema planteado. Se podría decir que en este tipo de pensamiento no se construye el método para obtener esa respuesta, sino que se identifica la correcta, una suerte de reconocimiento de patrones de problemas.
Esto implica que su aplicación recurrente no necesariamente garantizaría el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, sino más bien una ejercitación intensiva en detección de tipos de problemas y aplicación de soluciones prediseñadas. En cambio, el pensamiento divergente se caracteriza por mirar desde diferentes perspectivas y encontrar más de una solución frente a un problema. En esencia, contempla varias opciones de solución que derivan en respuestas múltiples que a la vez pueden ser todas correctas o no. La diferencia está dada en que en el proceso se flexibilizan posiciones y se producen nuevas conexiones. Por su apertura en la búsqueda de soluciones, es una manera abierta de pensar. Para Guilford, el pensamiento divergente está formado por una parte importante de creatividad, la cual entendemos como la capacidad de pensar más allá de las ideas admitidas, combinando de una manera original conocimientos construidos, ya que este tipo de pensamiento forza la necesidad de generar ideas nuevas. Esto sucede a partir de que, a diferencia del pensamiento convergente, este no se basa en patrones preestablecidos, sino que implica idear un camino nuevo o diferente para resolver el problema. La creatividad implica evitar lo obvio, lo seguro, lo previsible, para producir algo que, para su creador, resulte novedoso. Como explica Guilford, la creatividad no es algo que pocas personas tengan. Por el contrario, es una propiedad compartida por toda la humanidad y está presente en cada individuo en mayor o menor grado. Está relacionada con aptitudes tales como la flexibilidad y la originalidad. Más allá de las categorías cognitivas establecidas, en la vida real el pensamiento divergente y el pensamiento convergente se complementan, y con ayuda del método heurístico contribuyen a desarrollar la capacidad para resolver problemas en las personas. Edward de Bono es un estudioso de las formas de pensamiento aplicadas a la resolución de problemas, que ha trabajado intensamente sobre el pensamiento divergente, al que se refiere llamándolo pensamiento lateral. En su definición indica, es una actitud mental y también una cantidad de métodos definidos. La actitud mental implica la disponibilidad para tratar de mirar las cosas de diferentes maneras. Implica una apreciación de que cualquier manera de mirar las cosas es solo una, entre muchas. Implica una comprensión de cómo usa la mente los esquemas para poder pasar a otro mejor. A continuación, la especialista Anouk Sunyer nos explicará más del pensamiento divergente. El pensamiento convergente corresponde al mundo de lo racional, de la causa-efecto, de la prueba-error. Nos planteamos si una idea funciona o no funciona. No importa el cómo nos gustaría que funcione. Para un problema existe una solución determinada. Es el mundo de las ecuaciones, es el tipo de pensamiento que se utiliza en los colegios o en la mayoría de ellos. Es el espacio de los filósofos, de los científicos, los matemáticos. En cambio, el pensamiento divergente es un proceso mental que permite producir numerosas ideas a partir de un estímulo único. Un solo problema, multitud de respuestas. Según Guilford, se trata de una capacidad fundamental para la creatividad. Consideramos la situación o el problema desde todos los ángulos posibles. El pensador divergente ve en todas las situaciones un montón de posibilidades. ¿En qué se basa el pensamiento divergente? En la fluidez, en la flexibilidad y en la originalidad. La fluidez es la capacidad de generar un gran número de soluciones potenciales a partir de un estímulo único. Un problema, un montón de soluciones. No hay una respuesta única. El premio Nobel Linus Pauling, cuando un estudiante le preguntó cómo se hacía para tener buenas ideas, contestó teniendo muchas y descartando las malas. Descartar las malas ideas tiene que ver con la evaluación, pero lo primero es centrarse en la cantidad de ideas. O sea, cuantas más ideas, más posibilidades de encontrar una buena. La originalidad es la capacidad de producir ideas raras, remotas y novedosas. La flexibilidad es la capacidad de practicar la fluidez, pero mirando el problema desde ángulos diferentes y olvidando los hábitos del pensamiento.
Así es como podemos encontrar soluciones diferentes, variando mucho las respuestas. La flexibilidad permite replantear una situación, permite reinterpretar, permite un cambio. El test más emblemático de flexibilidad de ideas es el test del ladrillo de Guilford. ¿Qué se puede hacer con un ladrillo? ¿Bloquear una puerta? ¿Usarlo de pisapapeles? ¿Usarlo de pesa para hacer deporte? Y con un florero. La flexibilidad es la capacidad de pensar out of the box, fuera de la caja. Según lo expuesto por la especialista, el pensamiento divergente parte de la base de aceptar que en temas de enseñanza y de aprendizaje, más allá de las prácticas que giran en torno a la reproducción de saberes, también debe promoverse la construcción de estos. Desarrollar la resolución de problemas con heurísticas que contemplen ambos pensamientos es una forma de hacerlo. A modo de síntesis, se puede decir que la creatividad no es simplemente una habilidad aislada del intelecto que sirve para crear cosas nuevas, sino que, por el contrario, surge como una sinergia entre la concepción que se tiene del mundo y su funcionamiento, los conocimientos adquiridos, una gran capacidad analítica y de observación, una percepción abierta del mundo, una actitud permeable que permita reestructurar y modificar construcciones mentales ya establecidas, la predisposición a la posibilidad de equivocarse y aprender cosas nuevas, una actitud curiosa y comprometida y, por último, un interés en participar del cambio. Albert Einstein resumiría todo esto con su frase: en tiempos de crisis, la imaginación es más efectiva que el intelecto. Desarrollar prácticas educativas que fomenten el pensamiento divergente y la resolución de problemas implica, por lo tanto, desarrollar también la creatividad y trabajar con todas las características mencionadas anteriormente. David Bohm, por su parte, desde una posición crítica, decía que estas actitudes son naturales en los niños y que los métodos tradicionales de aprendizaje trabajan en contra del desarrollo de esta capacidad. En particular, se afirman dos críticas fuertes. Por un lado, declara que en la educación formal no se da espacio al error, y esto es contrario a una actitud adecuada hacia este, en la que es importante correr riesgos y aprender de los experimentos y creaciones fallidas. Por el otro, afirma que los métodos de aprendizaje memorísticos y rígidos, donde se espera una única respuesta, producen un aprendizaje anormal, donde se forman estructuras mentales que no son propicias para ser reutilizadas en diversos contextos.